Hay historias, cabros, que te pegan un combo en el hocico y te cambian la vida para siempre. Y hay lugares en este planeta que no te piden permiso, simplemente te agarran del cuello y te obligan a cambiar. Esta es una de esas historias. La de una gringa, una influencer de esas que se cree en la raja, que pensaba que ya lo había visto todo, que había conquistado cada cumbre que importaba. Hasta que se encontró cara a cara con el fin del mundo. Y el fin del mundo, amigos míos, tiene un nombre y apellido, Patagonia chilena. Una foto. Todo partió con una puta foto, ¿cachai? Una simple imagen en una pantalla fue la que me empujó a la aventura más cuática y a la vez, la lección de humildad más grande de toda mi existencia. Jamás pensé que se haría realidad, y menos de esta forma. Mi nombre es Elsa Lindström, y para unos 300.000 seguidores en Instagram, soy una fotógrafa de viajes, una trotamundos sueca que vive de capturar la belleza salvaje del planeta. Quizás han visto mis fotos. Cumbres nevadas en los Alpes, auroras boreales danzando sobre los fiordos de mi natal Suecia, los colores imposibles del otoño en Norteamérica. Me especializo en montañas, en esos gigantes de roca y hielo que te hacen sentir insignificante y poderoso al mismo tiempo. Pero esta historia no es sobre las montañas que conozco. Es sobre una que subestimé por completo, y sobre una prueba que me llevó al límite de todo lo que creía ser. Todo empezó un martes cualquiera. Estaba sentada en mi escritorio en Estocolmo, el cielo gris y plomizo típico de un día de oficina. Editaba las últimas fotos de mi viaje a Noruega mientras revisaba los comentarios que llovían bajo una imagen de la aurora boreal. Era una foto bacán, la verdad, uno de mis mejores trabajos. Colores verdes y púrpuras desgarrando el cielo nocturno. Puro fuego. De repente, un comentario me hizo frenar en seco. Decía, Elsa, tus fotos son la raja, pero, ¿has pensado alguna vez en venir a Chile y subir las Torres del Paine? Eso sí que es espectacular, Beona. Chile. Torres del Paine. Deletré las palabras en mi mente. Había recorrido Europa de punta a cabo, había escalado en el Himalaya, pero Sudamérica para mí, Sudamérica era una mancha verde en el mapa, un lugar de selvas, caos y, seamos sinceros, una infraestructura que imaginaba precaria. Un destino, exótico, pero no un desafío de montañismo serio. Picada por la curiosidad, y con un toque de arrogancia, googleé Torres del Paine. Lo que apareció en mi pantalla me dejó sin aliento. Me dejó helada. Las imágenes eran de otro mundo. Agujas de granito que se clavaban en el cielo como los colmillos de una bestia prehistórica, lagos de un color turquesa tan intenso que parecía artificial, glaciares colgantes y una estepa infinita que se perdía en el horizonte. Investigué más y descubrí que era el corazón de la Patagonia, un lugar famoso por su belleza indómita y, sobre todo, por su clima impredecible y sus vientos huracanados. El famoso viento patagónico. Mi corazón de aventurera empezó a latir más fuerte. Este era el tipo de desafío que me movía, el tipo de lugar que hacía que mis fotos se volvieran virales. Pero una duda, una pequeña y molesta voz, se coló en mi entusiasmo. ¿Estaba realmente preparada para escalar en un lugar tan remoto, tan lejos de la comodidad y seguridad de Europa? ¿Y si algo salía mal? ¿A quién iba a llamar? ¿A un cóndor? Sacudí la cabeza, intentando espantar esos pensamientos negativos. Beona, has escalado montañas mucho más altas y técnicas, me dije. Eres experimentada, siempre vas preparada hasta los dientes. Pero la vocecita insistía, esto es diferente, Elsa. No es tu terreno. No es tu gente. No es tu mundo. Esa noche me fui a la cama con la imagen de esas torres de granito grabada en la retina. Al día siguiente, medio en broma, medio para tantear el terreno, lancé una pregunta a mis seguidores, ¿qué les parece si la próxima aventura es conquistar las Torres del Paine en Chile? La respuesta fue una avalancha. Un tsunami de comentarios. Anda, Elsa, tienes que ir. Las fotos que sacarías serían cuáticas. Chile. Bacán. Debe ser una experiencia única. El circuito W es agotador pero vale cada puto segundo, te va a encantar. Pero, de nuevo, un comentario se destacó entre la multitud,
uno que me dio justo en el ego. Un usuario chileno escribió: puedes llamarte una verdadera aventurera si nunca has sentido el viento de la Patagonia tratando de botarte al suelo. Esa frase, ese desafío lanzado con descaro chileno, encendió mi espíritu competitivo. Era una broma, claro, pero para mí fue un guante arrojado a la cara. Y tenía razón el Beón. Había recorrido los picos más famosos de mi continente, pero nunca me había atrevido a salir de mi zona de confort, a explorar el salvaje sur. ¿Me estaba poniendo cómoda? ¿Me estaba autoimponiendo límites? Los siguientes días fueron una obsesión. Investigué cada detalle sobre el Parque Nacional Torres del Paine, los circuitos, la mejor época para ir, los refugios, y los desafíos únicos de ese lugar, principalmente el clima. Mientras más leía, más me fascinaba. Esto no era solo una montaña, era un ecosistema completo, un mundo aparte. Después de una semana de darle vueltas, tomé la decisión. Iba a ir. Iba a escalar en el Paine. Y le iba a demostrar a ese chileno y a todo el mundo que podía con eso y mucho más. Iba a capturar su belleza brutal con mi cámara y a compartir la aventura con mis seguidores. Con el corazón en la garganta y una mezcla de pánico y euforia, compré los pasajes a Punta Arenas. En el momento en que hice clic en confirmar, un escalofrío me recorrió la espalda. Ok, gringa, me dije. Ahora sí que la hiciste. Esa noche, mientras preparaba mi equipo de última generación, revisaba mis lentes y empacaba mis chaquetas Gore-Tex, sentí que algo grande se venía. No tenía ni la más puta idea de hasta qué punto este viaje iba a destrozar mis prejuicios y reconstruirme por completo. Las Torres del Paine me esperaban, y yo creía estar lista para cualquier cosa que esa tierra salvaje me lanzara. O al menos, eso es lo que pensaba. Porque a veces, la montaña tiene otros planes para ti. Y la Patagonia, cabros, no es cualquier montaña. Desperté antes de que el sol siquiera pensara en asomarse por el horizonte. El corazón me latía con una fuerza descontrolada, una mezcla de nervios y pura adrenalina. Hoy era el día. El día que empezaba el famoso circuito W en Torres del Paine, el desafío que me había traído hasta el fin del mundo. El aire frío y puro de la mañana me golpeó la cara cuando salí del refugio. El cielo empezaba a teñirse de un azul pálido, con pinceladas rosas que anunciaban el amanecer sobre las cumbres lejanas. Respiré hondo, llenando mis pulmones con ese aire que se sentía limpio, antiguo. Tú puedes, Elsa, me susurré, ajustando las correas de mi mochila, que pesaba 1 tonelada. Y empecé a caminar. No podía, simplemente no podía, dejar de mirar a mi alrededor. La belleza del lugar era abrumadora, casi violenta. Era tan cuática que dolía. Los bosques de lengas y ñirres, todavía húmedos por el rocío, parecían llevar coronas de diamantes que brillaban con la primera luz. Estaba completamente hipnotizada, pero me recordaba constantemente que debía prestar atención a la senda. Saqué mi cámara, decidida a inmortalizar cada segundo de esa escena de otro planeta. Clic. 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 Disparaba sin parar, intentando capturar la esencia del lugar. Pero ninguna foto, por bacán que fuera, podía hacerle justicia a la sensación de estar ahí, de ser un punto insignificante en medio de esa obra maestra de la naturaleza. Al principio, el sendero era amable, bien señalizado. Me crucé con otros excursionistas, la mayoría chilenos y argentinos, que me saludaban con una sonrisa y un amistoso buen día. Algunos, al notar mi pinta de gringa, me gritaban, dale, que se puede. Ese pequeño gesto, esa calidez inesperada, me hizo sentir menos extranjera, parte de una gran familia de locos por la montaña. A medida que el sol subía, el camino se volvía más exigente. Las pendientes se hacían más pronunciadas y mi respiración se agitaba. El sudor me empapaba la espalda, pero no me importaba un carajo. Cada paso me acercaba a las vistas prometidas, a esas postales que había visto en internet. La idea de lo que me esperaba en la base de las torres me daba la fuerza para seguir. Me detuve en un mirador para recuperar el aliento y comer algo. Sentada en una roca, masticando unas nueces y bebiendo agua, observé a otros caminantes. Algunos parecían tan reventados como yo,
pero otros, los locales, subían con una facilidad que me daba envidia, como si estuvieran bailando con la montaña. Me preguntaba cuántas veces habrían hecho ese mismo camino. Al volver a la senda, el paisaje cambió. El bosque denso dio paso a un terreno más rocoso, de morrenas glaciares. El aire se sentía más frío, más delgado. Subí el cierre de mi chaqueta, agradeciendo haber traído ropa técnica de primera. Mientras más subía, más difícil se ponía la huella. El camino claro se transformó en un laberinto de rocas gigantes y piedras sueltas. Tenía que mirar cada paso con cuidado, a veces usando las manos para trepar. Era duro, sí, pero me encantaba. Este era el tipo de aventura que había venido a buscar. Me detuve de nuevo para sacar más fotos. Las cumbres afiladas se clavaban en un cielo azul profundo. Las rocas parecían contar historias de millones de años de hielo y viento. Abajo, a lo lejos, el bosque que había cruzado se extendía como una alfombra verde. Ya era tarde, pero necesitaba, llegar a la base de las torres antes del atardecer. La idea de ver ese anfiteatro de granito teñido por la luz dorada del final del día era demasiado tentadora. Así que ignoré el dolor que empezaba a sentir en las piernas y apuré el paso. Mientras subía, pensaba en mis seguidores. ¿Quedarían locos con estas fotos? ¿Sentirían la misma pasión que yo? Ese pensamiento me dio un empujón extra. Pero justo cuando la luz empezaba a bajar, tiñendo las nubes de naranjo y creando sombras largas y fantasmales sobre las rocas, ocurrió el desastre. Mientras cruzaba con cuidado una sección de piedras inestables, pisé mal. Mi bota resbaló en una roca cubierta de una fina capa de hielo. En una fracción de segundo, sentí un dolor agudo, como una puñalada, que me subió por toda la pierna. Grité, un sonido ahogado que el viento se llevó al instante. Intenté ponerme de pie, pero un dolor insoportable en el tobillo me lo impidió. El pánico me invadió como una ola de agua helada. En un instante, las montañas majestuosas que me habían maravillado se transformaron en gigantes amenazantes y siniestros. Me senté, abrazando mi tobillo lesionado, mientras la cruda realidad de mi situación me caía encima como una roca. Estaba sola. En medio de la nada. Incapaz de caminar. El sol se estaba hundiendo rápidamente en el horizonte, y el viento, ese famoso viento patagónico, comenzaba a soplar con una furia creciente, aullando entre las rocas y helándome hasta el alma. «¿Pero qué mierda hiciste, Beona?», me maldije. Miré a mi alrededor con desesperación, esperando ver a algún otro excursionista, pero el sendero estaba completamente vacío. El cielo se incendió con colores púrpuras y rojos. En cualquier otro momento, habría pensado que era la cosa más hermosa del mundo. Pero ahora, solo era un recordatorio cruel de que el tiempo se me estaba acabando. Con las manos temblando, saqué mi celular. No esperaba nada, absolutamente nada. Estaba en el culo del mundo, ¿qué señal iba a haber? Pero entonces, mis ojos se abrieron como platos. En la esquina superior de la pantalla, brillaban 3 barritas de señal. Y no solo eso. Decía, 5G. Y había un símbolo de Wi-Fi. Por un segundo, pensé que estaba alucinando por el dolor. En ese momento, esa débil conexión a la civilización se sintió como un milagro, como una línea de vida lanzada desde el cielo. Con los dedos entumecidos, marqué el número de Magnus, mi pololo, a miles de kilómetros de distancia en Suecia. Mientras el teléfono sonaba, contuve la respiración. ¿Contestaría? ¿Se conectaría la llamada? Elsa, la voz de Magnus, aunque entrecortada, sonó clara. Casi me eché a llorar de alivio. Magnus, intenté que mi voz sonara calmada, pero era un hilo tembloroso. Estoy en problemas. Estoy en la montaña, me lesioné. No me puedo mover. Pude sentir su pánico a través del teléfono. Me preguntó dónde estaba, qué tan grave era, si tenía comida y agua. Le respondí lo mejor que pude, dándole la información más precisa posible. Magnus, siempre práctico, me dijo que actuaría de inmediato. Llamaría a la Embajada de Suecia en Santiago para que coordinaran con las autoridades chilenas.
Al escuchar eso, sentí una pequeña ola de alivio, pero la ansiedad seguía ahí, carcomiéndome por dentro. ¿Llegaría el rescate a tiempo? ¿Podrían encontrarme en esta oscuridad, con este viento del demonio? Colgué el teléfono y la soledad volvió a golpearme con más fuerza. La montaña parecía más grande, más oscura, más indiferente que nunca. Las estrellas comenzaron a aparecer, una a una, en el cielo increíblemente despejado. Normalmente me habría maravillado con la Vía Láctea, pero ahora su luz lejana y fría solo me recordaba lo pequeña e insignificante que era. El rescate viene en camino, me repetía como un mantra. Pero a medida que pasaban los minutos, que se sentían como horas, se hacía cada vez más difícil creerlo. El frío se me metía en los huesos. La pierna herida latía con un dolor punzante y constante. Para distraerme, intenté imaginar al equipo de rescate. Serían guardaparques de CONAF, me imaginaba. Tipos duros, aperrados, quizás con perros de búsqueda. Tendrían linternas potentes y mantas térmicas. Los imaginaba subiendo la montaña, gritando mi nombre. Mientras esperaba, todos los errores que había cometido ese día desfilaron por mi mente. Debería haber investigado más. Debería haber partido más temprano. Debería haberme dado la vuelta cuando vi que el tiempo empeoraba. Si salía viva de esta, juré que nunca más cometería los mismos errores de gringa soberbia. La noche se hizo más profunda y el frío, más intenso. Me acurruqué junto a una gran roca, tratando de protegerme del viento incesante. Mis dientes castañeteaban y ya no sentía los dedos de los pies. Estaba agotada, pero no me atrevía a dormir, por miedo a no escuchar a los rescatistas. Justo cuando pensaba que no podía más, que me iba a congelar ahí mismo, escuché algo. Al principio, creí que era solo el viento jugando con mi mente. Pero luego lo oí de nuevo. Eran voces humanas. Y entonces, vi una luz. Un punto de luz que se movía en la distancia, subiendo por el sendero. Aquí, grité con la voz ronca y quebrada por el frío y la emoción. Estoy aquí. Agité los brazos, a pesar del dolor que me causaba el movimiento. Las luces se acercaron, y pronto pude distinguir las sílabas de un equipo de rescate. A medida que se aproximaban, pude verlos con más claridad. Eran 6 personas, moviéndose por el terreno accidentado con una destreza que parecía imposible. Llevaban chaquetas de un naranjo brillante y mochilas enormes cargadas de equipo. Las luces de sus linternas frontales cortaban la oscuridad, iluminando el caos de rocas a su paso. Uno de ellos me vio primero y gritó algo a los demás, señalando en mi dirección. Todos giraron sus luces hacia mí. Pestañeé, cegada por el resplandor, mientras las lágrimas de alivio, ahora calientes, rodaban por mis mejillas congeladas. Llegaron a mi lado rápidamente, sus voces, en un español chileno cerrado pero increíblemente tranquilizador, me envolvieron como una manta. Una mujer se arrodilló a mi lado, su cara mostraba una genuina preocupación. ¿Tú eres la Elsa?, preguntó en un inglés con un acento marcado. Yo solo pude asentir, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Ya, tranquila, gringa, dijo, dándome unas palmaditas en el brazo. Ya llegamos. Estás a salvo. Otro rescatista, un hombre alto y de aspecto rudo, examinó mi pierna con una delicadeza sorprendente. Sus manos eran expertas, pero aún así me estremecí cuando tocó mi tobillo hinchado. ¿Puedes moverlo?, preguntó. Apreté los dientes e intenté mover el pie 1 milímetro. Un poco, jadeé. Pero duele como la mierda. Él asintió con seriedad. Parece un esguince cuático, dijo. Tenemos que inmovilizarlo antes de bajarte. Empezó a preparar una férula especial, trabajando con una eficiencia que me dejó impresionada. Mientras él hacía lo suyo, la mujer me ofreció un vaso de té caliente de un termo. Al beberlo, el calor se extendió por mi cuerpo, disipando parte del frío y el miedo que me habían consumido durante horas. Los otros miembros del equipo estaban ocupados, preparando una camilla, organizando sus cuerdas. Cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer, moviéndose en perfecta sincronía. Estaba asombrada por su profesionalismo.
Cuando mi tobillo estuvo asegurado, el hombre alto me sonrió. Ya, Elsa. Ahora te vamos a subir a la camilla. Te va a doler un poco, pero vamos a ser cuidadosos, ya. Asentí, preparándome para el dolor. Me movieron con un cuidado infinito, pero aún así, un gemido se me escapó de los labios. Perdón, dijo la mujer, apretando mi mano. Te vamos a dar algo para el dolor ahora en el camino. Me aseguraron firmemente en la camilla, y a la cuenta de 3, me levantaron. El mundo se inclinó y me sentí mareada, pero sus brazos eran firmes como la roca. El descenso fue una operación larga y meticulosa. El sendero, que ya era difícil de día, parecía una trampa mortal en la oscuridad. Pero el equipo se movía con una confianza asombrosa, como guanacos salvajes, sus linternas iluminando el camino paso a paso. La mujer rescatista caminó a mi lado todo el tiempo, hablándome para distraerme. Me contó historias de otros rescates, de lo hermoso que era el parque, de cuánto amaba su pega. Su voz suave me calmó, ayudándome a olvidar el dolor y el miedo. El tiempo se volvió relativo. Mi mundo se redujo al suave balanceo de la camilla, el parpadeo de las linternas y el murmullo de las voces competentes del equipo de rescate. A pesar del dolor y el frío, por primera vez en horas, me sentí completamente segura. Después de lo que parecieron siglos, vi otras luces a lo lejos, que no eran de linternas. Nos acercábamos a la base. Al salir del bosque, vi a un grupo de personas esperando, más guardaparques, personal del refugio, e incluso algunos periodistas con cámaras. La emoción me embargó cuando depositaron suavemente la camilla junto a una ambulancia que esperaba. Esta gente, estos desconocidos, habían arriesgado su seguridad, caminando por un sendero peligroso en plena noche, para salvarme a mí, una gringa imprudente. Apreté la mano de la mujer rescatista. Muchas gracias, le dije, mi voz quebrada por la gratitud. De verdad, gracias a todos. Ella me sonrió, una sonrisa genuina y cálida. De nada, Elsa. Para eso estamos. Ahora al hospital, a arreglar esa patita. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo empezó a moverse, me dejé caer hacia atrás, completamente exhausta. Había sido una experiencia horrible, aterradora, pero también había sido testigo de una amabilidad y un profesionalismo que jamás habría esperado. Estaba segura de una cosa, esta era una aventura que jamás olvidaría. Cuando abrí los ojos, la luz blanca y el olor a desinfectante me confirmaron que ya no estaba en la montaña. Estaba en una habitación de hospital, limpia y aséptica, un contraste brutal con el caos de roca y viento de hacía unas horas. Mi pierna, envuelta en un grueso vendaje, protestó con una punzada de dolor cuando intenté moverme. Pero la sensación de seguridad era tan abrumadora que casi no me importó. Acostada en la cama, los eventos del día anterior se repetían en mi mente como una película. La belleza acuática de las torres, la agotadora subida, el terror de estar sola y herida. Y entonces, ese salvavidas inesperado, mi celular. La cuerda que me conectó con el mundo. Aún no podía creer que hubiera tenido señal en un lugar tan remoto. Me estiré con cuidado para alcanzar mi teléfono en la mesita de noche. Al encender la pantalla, una avalancha de notificaciones me inundó. Mis seguidores estaban vueltos locos de preocupación. La noticia de mi accidente se había esparcido como un incendio forestal. Su cariño me conmovió profundamente. Sentí la necesidad de hacerles saber que estaba bien, de contarles la historia de primera mano. Con las manos todavía temblorosas, abrí Instagram y configuré una transmisión en vivo. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios. Sabía que me veía como un desastre, con el pelo enmarañado y la cara pálida de cansancio, pero eso era lo de menos. Lo importante era conectar con la gente que se había preocupado por mí. Hola a todos, comencé, con la voz un poco ronca. Estoy bien. Estoy en un hospital aquí en Chile. No se preocupen, me voy a recuperar pronto. El número de espectadores se disparó en segundos. La sección de comentarios se llenó de mensajes de alivio y buenos deseos. Ver esa ola de apoyo me dejó sin palabras por un momento. Quiero contarles lo que pasó,
continué. Estaba escalando en este lugar increíblemente hermoso llamado Torres del Paine, pero era mucho más rudo de lo que imaginaba. El sendero era más empinado y las rocas más resbaladizas de lo que anticipé. Estaba demasiado apurada por llegar a la cima y, bueno, pisé mal y me lesioné. Recordar ese momento me provocó un escalofrío. Fue aterrador, de verdad, confesé. Estaba sola en la montaña, se estaba haciendo de noche, el viento soplaba como si se fuera a acabar el mundo. Pero entonces, pasó algo mágico. Me acerqué a la cámara, reviviendo ese instante de incredulidad. Tenía señal en el celular, dije, abriendo mucho los ojos. ¿Pueden creerlo? En medio de la montaña, sin ningún pueblo cerca. Tenía 5G. Y Wi-Fi. El chat explotó con reacciones de asombro. Yo tampoco lo entendía, les dije. Es cuático. He escalado toda mi vida y esto es la primera vez que me pasa algo así. Normalmente, te alejas 100 metros del estacionamiento y ya no tienes ni una rayita de señal. Pero aquí, en el corazón de la Patagonia. Funcionaba perfecto. Les conté cómo llamé a Magnus y, lo más increíble de todo, lo rápido que llegó el equipo de rescate. 2 horas. En 2 horas me encontraron. Si esto me hubiera pasado en los Alpes, podría haber esperado días. Días. ¿Y los rescatistas? Veón, qué gente, exclamé, una palabra que les había escuchado a ellos. Estos tipos eran unas máquinas. Se movían por ese terreno infernal como si estuvieran paseando por un parque. Como guanacos. Mientras hablaba, los comentarios no paraban. Gente de todo el mundo hacía preguntas, compartía sus propias experiencias. Ya no eran solo mis seguidores, mi historia se estaba volviendo viral. Esta experiencia me enseñó mucho, continué, sintiendo que cada palabra era una revelación. La gestión del parque es increíble. Hay refugios, señalización por todas partes. Y la gente que escala aquí, los chilenos, tienen un nivel técnico impresionante. Donde yo necesitaba usar las manos y los pies para trepar, ellos pasaban bailando. Recordar esa imagen me hizo sonreír. Pensé que venía súper preparada. He escalado por toda Escandinavia, he hecho cumbres difíciles. Pero la Patagonia me enseñó una lección de humildad, admití. Mi teléfono vibraba sin parar, los mensajes entraban como una tormenta. La transmisión se estaba compartiendo por todas partes. La gente no solo comentaba, debatía sobre la infraestructura en Chile, sobre sus servicios de emergencia. Me dejó loca la eficiencia de este país, dije con total sinceridad. Desde la señal de celular en la nada, hasta la velocidad del equipo de rescate, todo fue increíblemente rápido y profesional. Cada montaña es diferente, cada país tiene su forma de hacer las cosas. No importa cuánta experiencia tengas, tienes que entender y respetar las particularidades del lugar que visitas. Al terminar la transmisión, una mezcla de emociones me recorría. El alivio de estar viva, la humildad aprendida a la fuerza, y el asombro por la reacción de la gente. Gracias a todos por su apoyo, dije con la voz temblorosa. Ahora necesito descansar, pero los mantendré informados. Y por favor, recuerden, respeten la montaña, vayan siempre preparados, y nunca, pero nunca, subestimen el conocimiento local. Nunca saben cuándo les puede salvar la vida. Después de apagar el celular, me recosté en la almohada, con la mente a 1000 por hora. Antes de quedarme dormida, volví a maravillarme de cómo una historia tan increíble había nacido de un simple error, de un tobillo torcido. Y ahora, esa historia le estaba dando la vuelta al mundo. Acostada en esa cama de hospital, mirando mi pierna vendada, la aventura en el Paine seguía girando en mi cabeza. La montaña que casi me derrota se había convertido en una maestra, dándome una lección que no olvidaría jamás. Me di cuenta de que mi experiencia enseñaba algo mucho más profundo. He estado en montañas de todo el mundo, continué en el live, pero aquí en Chile aprendí algo nuevo. Estar preparado no es solo tener buen equipo o estar fuerte físicamente. Es entender el lugar. Es tener respeto. Pensé en los montañistas chilenos que me crucé,
en cómo se movían con tanta naturalidad, como si fueran parte del paisaje. Los escaladores que vi aquí eran realmente bacanes. Conocían cada rincón, cada sendero. Era un nivel de preparación completamente diferente al mío. Alguien en el chat preguntó, ¿subestimaste la montaña? Sí, admití sin dudarlo. Totalmente. Vi la altura de las cumbres y pensé, he subido cosas más altas. Pero el Paine no es solo altura. Es la inclinación de las rutas, el terreno rocoso, el clima que cambia en 5 minutos. Debería haber investigado más. Quizás debería haber contratado un guía local. Hice una pausa, recordando el pánico de estar sola. Creo que nunca en mi vida había tenido tanto miedo, dije en voz baja. Pero entonces, pasó lo increíble, la señal de celular. El chat se llenó de gente que no lo podía creer. ¿Es para la risa, o no?, dije, sonriendo. Hay países donde entras a un edificio y te quedas sin señal. Y aquí, en medio de la nada, tenía 5G. Eso me salvó la vida. Les repetí la historia del rescate, enfatizando la velocidad. Me encontraron en 2 horas. Sabían mi ubicación exacta y me bajaron de forma segura. Unos secos. A medida que avanzaba el relato, sentí que mi experiencia personal se convertía en un reflejo de algo más grande. Cabros, la infraestructura aquí es impresionante, dije, acercándome a la cámara. No solo la señal. Los senderos están perfectamente mantenidos, hay refugios bien equipados. Y el sistema de emergencia es de primer nivel. Este país ha construido un sistema para que su gente pueda disfrutar de su naturaleza de forma segura. Los comentarios llovían. Gente de otros países comparaba con sus realidades, muchos estaban asombrados con el sistema chileno. Pero bueno, continué, cada país tiene sus fortalezas. Lo que aprendí es que, donde sea que vayas, tienes que adaptarte y respetar el lugar. Pensé en cómo esto afectaría mis futuros viajes. De ahora en adelante, cuando vaya a un lugar nuevo, voy a pasar más tiempo aprendiendo de la cultura de montaña local. Hablar con los escaladores de allá, quizás unirme a ellos al principio. Se aprende tanto de la gente que conoce el terreno. La transmisión se alargaba y el cansancio empezaba a pasarme la cuenta, pero quería decir una última cosa. Escúchenme, dije, bajando la voz. Tuve mucha suerte. Me da una extraña satisfacción pensar que mi error, mi cagada, puede ayudar a otros a estar más seguros. Le sonreí a la cámara. Gracias por preocuparse tanto por mí. La próxima vez tendré más cuidado, se los prometo. Pero no voy a dejar de tener aventuras. Este mundo es demasiado bacán como para quedarse en casa. Al terminar, sentí una ola de emociones. El alivio, la humildad, y una nueva excitación por el futuro. Pero, sobre todo, un nuevo respeto por la montaña y por la cultura que la habita. Las Torres del Paine me habían dado una lección valiosísima. La verdadera aventura no es conquistar la naturaleza, sino entenderla y respetarla. Antes de dormir, supe que esta experiencia aterradora me convertiría en una mejor viajera y en una persona más sabia. La montaña siempre estará ahí, esperando a los que se atrevan a escalarla. Pero ahora sé que la valentía no es solo tener cojones, sino ser inteligente y humilde. Y